que el pan que hoy vas a recibir sea de una gran evolución en el transitar de tu tierra, de tu planeta, de tu vida, y en tus conocimientos los lleves a cabo, de aquí hasta el final. Y ya no haya retraso alguno, ni pretexto alguno, ni queja alguna, el cual me llegues a preguntar que de qué pan te hablaba o qué pan te di. Te di primero el maná del cielo, hace 300 millones de años. Hoy te he dado por segunda vez el pan de la vida, de la evolución y de la comprensión. En este bendito día yo te saludo a ti y a todas las naciones del mundo y a todos los planetas y a todas las almas y espíritus que me escuchan. Bienvenidos seáis los unos y los otros. Bienvenidos seáis, Padre. Mas en aquel tiempo pensaba en cómo iba a ser el proceso de tu vida a peregrinar, y en ello te apliqué mi palabra de Éxodo, que es el principio, y pude comprenderte y pude pensar por qué renegabas, por qué pedías más estar muerto que vivo y por qué te comportabas de esa manera. Pues en aquel tiempo no tenías la experiencia que hoy tienes, no tenías el conocimiento que hoy tienes, y no tenías de mi palabra como hoy la tienes. La tenías por medio de los profetas, y eran tus hermanos, y habitaba en ellos, como habito hoy en ti. Ellos eran privilegiados porque eran elegidos de mi Padre, para un proceso de vida, un proceso que tenías que llevar a cabo en cada uno de los estacionamientos de cada vida que deberías de llevar. Mas a hoy ya no hay pretexto alguno, ya no hay cualidad alguna de la cual tú me tengas que preguntar porque todo lo sabes. Te lo he dado a entender. Unos te lo han enseñado de una manera, otros te los han enseñado por medio de la palabra, otros te los han enseñado por medio de ser profetas, y la otra te la he venido entregando yo. Mas a hoy te toca ya que surjas en un nuevo camino de vida y que agrandes ya de mis conocimientos a la vida en la cual vas llevando. Otra vida ya no la va a haber. Estás viviendo la era del principio y el fin. Es una era del fin y el principio. Y tú me preguntarías, ¿por qué, maestro? ¿Por qué dices que es la era del principio y el fin o del fin y el principio? Porque no hay vuelta atrás para ti. ¿Sí me entiendes? ¿Sí sabes de lo que te vengo hablando? Sí. Porque tú eres y has sido siempre uno de los míos, uno de los que me han escuchado. Los que no me han escuchado ni me escucharán. Los que se han burlado de mí se seguirán burlando. Los que me trataron mal, hoy ellos solitos se están tratando mal. Ni a mi espíritu, ni a mi materia, ni a mis representantes los vuelves a dañar jamás. Ahora el que te vas a dañar con la mente, el que te vas a dañar con la traición, el que te vas a dañar con el atentado, eres tú mismo. En el mismo instante en que quieras torturar o difamar o tratar mal a mis elegidos, en ese instante eres tú mismo el que te dañas. Mi espíritu está dentro de cada uno de vosotros. Mis leyes están escritas por órdenes de mi Padre y se encuentran en toda tu materia. Si tú dices, pero también en mis pelos, pues quisiera que supieras cuántos pelos tienes en tu cabeza, porque yo sé cuántos pelos tiene cualquiera de vosotros. Y no nomás en tu cabeza, en tus brazos, en tu espalda, en tu estómago, en tus pies, en tus piernas. Los tengo contados, porque cada pelo que tienes en tu materia es la experiencia que has llevado. Tú dices, Señor, pero aquel que padece de falta de pelo, ¿para qué quieres que tenga el pelo si la experiencia y el conocimiento ya lo adquirió? ¿Y para qué quiere tener pelo si ese pelo ya llegó a su final? Los médicos y todos aquellos que estudian la ciencia, me gustaría que se pararan un día enfrente de mí, en espíritu, y me preguntaran,
Yo conozco esta ciencia y sé cómo hacer que salga el pelo. Yo conozco esta ciencia y sé cómo se les ha caído el pelo y por qué. Y yo te diría, ¿y tú sabes en qué momento has venido a la tierra? ¿Y tú sabes en cuántas vidas me has fallado? ¿Y tú sabes que hoy te doy la salud y mañana ya no la tienes? ¿Cuántos de vosotros caminan, oyen, ven, hablan y pueden hacer lo que es la libertad de su libre albedrío? ¿Y cuántos en unos segundos ya no oyes, ya no ves, ya no caminas, ya ni alimento pruebas? Comprobado está que el que está conmigo y quieres tener sabiduría en sus labores, en sus trabajos, es por medio de mi voluntad y la de mi Padre. Es por medio porque yo te he señalado y te he traído hasta aquí conmigo. De aquel que ya no necesita acercarse porque sabe claramente cuál debe de ser su comportamiento, cuál debe de ser su eficacia y qué experiencia debe de llevar en la vida los unos y los otros. Cuando tú completes lo que es la voluntad de mi Padre, no tendrás necesidad de acercarte a ninguna religión ni a ninguna secta, ni de acercarte a mí, porque tienes el conocimiento amplio y perfecto. Tienes numeración 10, a donde no hay que te reclame la vida, no hay que te reclamen las leyes, y esos son 10 en la perfección. Y tú les podrás decir, es ateo, es aquel hermano que ignora todo porque no cree nada. Eso es lo que tú piensas, en verdad te digo. Ese conoce más que tú de mis leyes y ese las ha llevado a la perfección. Al contrario, él te observa, te analiza y te lleva por el conducto del camino de la verdad. Cuando yo te he tomado para venir hacia mí y vuelves llegando hacia mí, es porque todavía no completas la numeración 10 para que tú ya puedas ser libre y cuando partas tengas que ir al camino de la verdad y que es tu morada. Por lo tanto, te hago el llamado. Y si cualquiera de vosotros me dijera, yo lo he hecho todo y merezco el 10, yo te diría, partir de mi casa, salirte en verdad. Porque vengo a hablar con el que le tengo que dar la doctrina y le vengo a enseñar de la escuela de mi Padre. ¿Para qué perder el tiempo conmigo? Si en verdad tú todo lo sabes y ya tienes un conocimiento amplio. Pero si aquel que todo lo sabe y quiere estar conmigo y te enseña mis conocimientos, ya no tendría evolución 10, tendría evolución 100. Porque él ya lo sabe y comprende qué es mis leyes, y comprende qué es el amor y la fe, y comprende qué es la gratitud y la caridad, y sabe qué es el respeto hacia él y a sus hermanos. Pues a ese le daría 100 y estaría conmigo cada día más cerca de mí. Pero vosotros, no te vengo a criticar, no te vengo a juzgar ni a señalar. No te sientas culpable de nada, porque culpable no lo eres tú. Lo que te hace falta es aprender de mis conocimientos. Yo no te vengo a hablar de ninguna religión, de ningún salmo, y no te vengo a hablar de lo que pasó en aquel tiempo. Lo que pasó en aquel tiempo nada más da algún recordatorio que sigue siendo el mismo y que te encuentras conmigo por lo mismo. Y que te acercas a mí a escucharme porque a tu alma y a tu espíritu y a tu materia le falta más aprendizaje y lo tienes, pero te cuesta trabajo entenderme. Por dos razones, por falta de fe y por falta de voluntad. Cuando tengas la fe perfecta y cuando tengas la caridad perfecta, todos los conocimientos se van a ampliar a ti. Pero ¿qué es lo que te atrasa? La falta de fe, la pereza, tu sabiduría que tienes material. En verdad te digo, ¿quién es más rico en verdad en la tierra? ¿Aquel que no lo tiene todo, pero que lo sabe todo? ¿O aquel que está enriquecido abundantemente y lo tiene todo, pero no lo sabe nada? Mas yo te digo, bendito es aquel que en verdad no tiene nada,
pero que lo sabe todo y lo lleva a cabo. Te he venido diciendo que el final de todas las religiones ya está en su final. La caída de todos y cada uno de ellos está por llegar. No pienses que yo vengo a hablar por mí. Yo hablo por la voluntad de mi Padre eterno. Y te digo la verdad, eres tú en ti mismo. El retraso no viene del comportamiento de los tuyos. Una parte sí, porque ellos te tenían que haber educado. Pero llegaste a cierta edad y tienes conocimientos y tienes pensamiento. ¿Cuántos de aquellos que sus descendientes han sido los más crueles y los más sanguinarios y los que llegaron al último no tienen nada que ver con ellos y son amorosos, respetuosos e inteligentes y que llevan una preparación muy diferente a la de ellos? Ahí está la prueba de mi padre. Mi padre le hizo el llamado. Mi padre le explicó y le habló al oído. Y no nomás a él, a su alma. Mas hoy despierta de ese dormir que todavía tienes. Ya no eres, ni serás jamás el descendiente de aquella raza. Ahora tú fabrica tu propia raza. Tú fabrica tu propia educación. Tú fabrica los conocimientos que te traigo en cada una de mis palabras, porque sois elocuente y veraz para ti. Yo no vengo como un cordero a decirte las cosas lentamente. Te vengo a hablar con veracidad para que tú me entiendas ya, para que tú abras ese despertar, porque dormido todavía te encuentras. ¿Cuántos quisieran estar escuchándome? Pues aquel que me escucha y aquel que lleva de mi palabra, aquel se gasta de llevarla sin fanatismo alguno. Tiene que ser humilde aquel que habla en mi nombre, porque si hablas con orgullo, con vanidad y con inteligencia fanática, no te van a escuchar nunca, no te van a oír, te oirán, pero no te van a entender, te escucharán, pero te van a ignorar, porque ya no hablaste con la verdad. Yo no vengo a hablar con fanatismo, ni te vengo a obligar ni a ti ni a nadie a que creas en mi Padre y en mí. Tú eres parte mía, sí, y el que está conmigo estará conmigo hasta los finales de los tiempos. Pero el que nunca ha estado y siempre ha renegado, aún así mi Padre le da la oportunidad para que en los finales de los tiempos se reencuentre con él y se pueda reencontrar con su hermano y después se pueda reencontrar con mi Padre. Eres inteligente y tienes una materia disponible. Hoy no le hablo a la materia, le hablo al alma, le hablo al espíritu que se encuentra dentro de esa materia. Porque aunque la materia sea recia, tú puedes más alma, tú puedes más espíritu que esa materia terca, que esa materia desobediente. Pues ahora vengo a darte los tres complementos. Le hablo a tu alma, que es la que te tiene que guiar. Le hablo a tu espíritu, que te tiene que conducir por el camino de la verdad. Y por último te hablo a ti, materias. Es el tiempo del cambio. Es el tiempo de la verdad. Llegará a su final todo lo que ha perjudicado a estas almas y a estos espíritus. Todo lo que ha perjudicado a tu materia llegará a su final. Prepárate para los grandes cambios, y sella alma y espíritu, y di, Jesús vino a hablar, y le dio órdenes al alma y al espíritu, mas el alma y el espíritu me están doblegando, porque yo materia soy recio, yo materia soy soberbio, yo materia soy vanidoso, yo materia me hago como el que no escucho, para no entender nada, mas yo te digo, hasta la palabra más sencilla que yo hable, tú me entiendes y comprendes de lo que estoy hablando, porque tú eres en mí como yo lo soy en ti. La niñez bendita que viene mejor preparada que tú, viene con una benevolencia de la que tú ni te imaginas, porque tú naciste con capacidad de humano, pero los que están naciendo con capacidad espiritual y son la evolución.
de todos y cada uno de ustedes. Por eso atonitados se quedarán cuando habla la niñez bendita y que te habla cosas que ni tú siquiera habías escuchado. Te lo dije que te iba a dar señales por el cielo, y aquellos bufones se burlan de mi palabra y dicen, por lo que ven, ya se va a acabar el mundo, y se jactan de su risa. Mas yo te digo, hermana humanidad, mi mundo, mi Padre a mí me lo dio, y mi mundo no tendrá fin, pero sí te lo aseguro, que vosotros sí tendrán un fin. Los que no estén con mi Padre y conmigo, esos sí tendrán un fin. Los burlones, los bufones, los críticos, los sabios que dicen saberlo todo y no saben nada. Si yo le dijera a un médico, a un galeno, dime de qué está compuesta tu sangre, y me hablaría de su ciencia, de sus estudios. Mas a ti, pueblo de Israel, yo te pregunto, ¿de qué está compuesta tu sangre? Mas yo te digo que tu sangre, en tu sangre corre partículas de mi fuerza dinámica, porque si no tuvieras mi fuerza dinámica, serías como los que están turbados, que no saben ni a qué vinieron al mundo. No tendrían alma ni espíritu, nada más materia. Si yo te dijera de qué está compuesta tu cerebro y tu cerebelo, ¿me podrías contestar? Mas no podrías, porque no sabes en verdad qué hay dentro de ti. Mas en tu cerebro y tu cerebelo está mi fuerza omnipotencial, que son los conocimientos que se derriban para que tu materia se desenvuelva y tenga la capacidad de todas las energías de tu materia. Si yo te dijera qué hay adentro de tu corazón, ¿me podrías contestar en verdad? Pues tampoco, porque dentro de tu corazón yo habito. Todos mis conocimientos están dentro de ti. La fuerza del Espíritu Divino, irremovedor, que habita en cada uno de vosotros, y ya hace trabajar al cerebro y al cerebelo, y hace trabajar a tu bulbo sanguíneo, que es el que te lleva por el camino del triunfo. Si yo le dijera a un galeno, dime, ¿qué ácido es el más peligroso de tu materia? Me contestaría, lo que llega a su final, porque se derramaría la enfermedad. Y yo le preguntaría, ¿y por qué en tus hermanos, los apóstoles, no hubo enfermedad alguna? ¿Por qué en tus hermanos, los profetas, no hubo enfermedad alguna? Porque te voy a revelar la verdad que nadie la sabe. ¿Sabes cuál es el temor de todo aquel que me sigue? El que en verdad me ha seguido no ha muerto. Sigue vivo y está conmigo. Aquellos que en verdad me siguen son tocados por ustedes mismos por la envidia y el odio. Porque dicen creer en mí y en mi Padre, y por saber que mi Padre le ha dado sabiduría perfecta a sus elegidos, atentan contra ellos. Los difaman, los ofenden, abusan de ellos, de su persona, y después los matan. Pues así acabaron todos los profetas. Nadie sabe el final de ninguno de ellos, nada más mi Padre y yo. Por ello es que te vengo a poner en alerta. Es mejor saber la verdad por mi Padre que por cualquier libro y por cualquier humano. Porque me diga el más anciano de la tierra cómo fue su vida de Noé y qué final tuvo. Cómo fue su vida de Josué. ¿A qué edad murió? ¿O a qué edad le quitaron la vida a tus hermanos? ¿Cuál fue el final de Pedro? Pedro murió envenenado por tus hermanos. Y para no culparlo, lo crucificaron de cabeza, pero ya muerto. Y a todos los que crucificaron en mi cruz, por eso están conmigo. Porque todos murieron en la cruz de diferente forma. Nadie murió como yo tenía que haber acabado en la existencia en la cruz. Y no morí porque me encuentro contigo. Y ni tus hermanos han muerto porque están conmigo. Pues ese es el camino de la verdad. Le vengo a dar final a toda la mentira que han proclamado en sus libros, porque no saben la verdad. Si yo te preguntara cómo acabó Pablo de Tarso, que es el número 13 apóstol que mi Padre eligió, no sabrías, en verdad. Y Pablo de Tarso, por haberme seguido y por haber hablado en mi nombre, los mismos de sus hermanos, los mismos judíos, lo eliminaron.
lo mataron a pedradas, porque él era parte de ellos y él era cruel con tus hermanos los cristianos que empezaban a hablar en mi nombre. Y sin embargo no está escrito la verdad, pero yo te la digo. Mentira que te digan cómo acabó y cuál fue su final. Y si él acabó así, él así prefirió acabar, porque con ello le pagó a la ley de mi padre por haberle quitado la vida a varios de sus hermanos. Y él dejó que cuando lo empezaron a apedrear, decía: mas hoy tengo que pagar. Así como traté mal a tus hijos, a mis hermanos, si así he de acabar, que se haga tu voluntad. Y fui por él, y está sentado a la diestra de mi padre a un lado. ¿Por qué temer por aquel que te quita la vida, si en verdad estás conmigo? ¿Por qué temer de aquel y de aquella lo que tengan que hacer contigo? Si no es la voluntad de mi padre, nada te pasará, porque seguirás el camino de la verdad. Las multitudes que me han servido como cerebros preparados, pedros, guías, videntes y clarividentes, están a la izquierda de mi Padre. Pero aquel que en verdad ha desobedecido la ley de mi Padre, así como le quitó la vida a sus hermanos, así va a acabar. De la misma forma o de otra forma, más dolorosa y más penosa, porque en verdad te digo, lo que está escrito en cada uno de vosotros de mi Padre, así va a ser, y nadie lo puede borrar, porque está escrito por mi Padre, y tú así lo aceptaste antes de venir al haz de la tierra. Por ello, no temas a nada, porque yo estoy contigo, y lo que no es la voluntad de mi Padre, no se da nunca, y es el nuevo camino que debes de seguir. Vibra y vive en tu mundo espiritual que ya te dio mi Padre, porque la fuerza de la tierra ya no existe, ni existirá jamás, hasta que mi Padre y yo vengamos a tu planeta. Y cuando mi Padre me lo entregue, espero que tú estés conmigo, que estés cantando gloria a mi Padre, porque a ti y a mí nos ha dado este planeta. Bendito es aquel que en verdad cree en mi Padre. Bendito es aquel que en verdad va a seguir el nuevo camino y que va a vibrar. Por ello mi Padre ha hecho uniones de almas gemelas. Por eso mi Padre te ha acercado a la verdad. Mas aquel que en verdad se ha apartado de mi mundo y de mi verdad, mas aquel así lo ha querido. Pero no ha sido la voluntad de mi Padre, sino ha sido su voluntad de cada uno de vosotros, porque tienes libre albedrío. Mas si al arrepentimiento llegara, hoy yo te llevaría a mi casa. Pero ¿por qué te tengo que llevar a tu propia casa si tú ya sabes el camino, de ahí veniste? Tú conoces la entrada de la puerta para entrar. Tú conoces el camino verdadero para llegar. ¿Y por qué te tengo que llevar yo o mis Pléyades? ¿Acaso piensas que tú no conoces el camino de mi casa? Si de allá has venido, lo conoces a la perfección, porque has durado millones de años conmigo en la casa de mi Padre. Mas mentirías si tú me dijeras: Señor, es que yo nunca he visto tu casa y no sé dónde está tu casa. Es que yo no sé por dónde ir, Señor. Y te diría: mientes, porque del solio de mi Padre has venido. Y al solio de mi Padre tendrás que llegar, tarde que temprano, porque la puerta ya no se cierra. La puerta ya está abierta para que tú llegues y llegues al camino de la verdad. Y a tu casa verdadera has de regresar, los unos y los otros. He hablado con la verdad eterna. Hoy es el tiempo en que en verdad, toda la verdad la debes de saber para que aquel no te confunda. Hoy te voy a hablar, por último, de tu hermano, de aquel, en aquel tiempo cuando vino, aquel partió con toda y materia, porque era la parte de mi Padre eterno. Te hablo de Elías, era la materia de mi Padre eterno. Te hablo de Moisés, era la materia de tu amado Maestro Jesús. Por ello, ellos tuvieron que transitar con toda y su materia. Mi madre es un átomo de luz del corazón y de la mente de mi Padre eterno, y fue creada por mi Padre eterno, para que en ella fuera yo aposentado por la luz y por la voluntad de mi Padre. Son las únicas tres evoluciones que con toda y materia están en el suplipe de mi Padre.
y yo, tu hermano, que estará hoy y siempre, por todas las eternidades que tú me busques. Deja un átomo de luz en tu fuente agraciada, en tus aguas cristalinas, en tus alimentos. Deja un átomo de luz para todo lo que has de tener que utilizar en el haz de la tierra, porque todo está preparado por mi Padre y bendecido por Él. Y yo al cumplimiento de mi Padre, que la paz de mi Padre quede con vosotros. Y cada uno y cada cual que me ha hecho las pedimentas, tu fe te hará saber y te hará llegar lo que hoy me has pedido para ti y para los tuyos. Para todas estas tus hermanas y tus hermanos, no se quedarán ya en el haz de la tierra, sino todas juntas se van conmigo, porque esa es la voluntad de mi Padre. Estudia y analiza de mi palabra y de la ordenanza de mi Padre que hoy dio para ti. Que la paz de mi Padre quede con vosotros, hermanos.